Sí, vamos con nuestro primer invitado de la mañana, Raúl Noblecía Olaechea, político y abogado de la ex premier Betsy Chávez. Señor Noblecía, buenos días. ¿Cómo estás, Pancho? Encantado. Igualmente, tenemos una nota justamente para poner un poco en contexto a aquellas personas que nos están escuchando, que nos están oyendo, sobre el golpe de Estado de Pedro Castillo el 7 de diciembre y lo que ha sucedido en el proceso desde ese entonces. Vamos a escucharla, vamos a verla para aquellos que nos siguen de manera audiovisual. Juro por los pueblos del Perú, por un país sin corrupción y por una nueva constitución. Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino, una persona que pertenece, como muchos de los peruanos, a los sectores oprimidos por tantos siglos. Esta vez un gobierno del pueblo ha llegado para gobernar con el pueblo y para el pueblo. Bien, me comentan en producción que ha habido un ligero problema, creo que con el audio de la nota. Tal vez más adelante podremos verla con todo el tiempo correspondiente, pero creo que los peruanos que nos están escuchando y también el señor Noblecía, quien está con nosotros en el estudio, conoce bastante también del tema. Usted fue en un momento también defensor de Pedro Castillo y un poco después de aquel 7 de diciembre dejó de ser su abogado. Sin embargo, todavía lo sigue defendiendo en redes sociales, considera que este es un juicio injusto contra él. Sí, correcto, Pancho. Tuve la oportunidad de trabajar al lado del presidente Pedro Castillo. Tuve oportunidad no solamente de ver el esfuerzo y el intento democrático para realmente consagrar el gobierno popular, el gobierno elegido democráticamente. Fui testigo también de las épocas más oscuras, no solamente lo sucedido el 7 de diciembre de 2022, sino todo lo que significó desde la asunción de Pedro Castillo hasta ese corto tiempo que a raya se le tuvo al voto popular. ¿Por qué dice tiempos oscuros? Tiempos oscuros, creo que es inevitable poder ver alguna luz el día 7 de diciembre de 2022, en donde la conspiración golpista daba ya sus últimos efectos, es decir, se consolidaba lo que siempre quiso la reacción y los enemigos de la democracia y del pueblo. Querían sacar como a de lugar a Pedro Castillo, y para hacerlo hicieron todo lo que tenían en sus manos, periódicos, que nadie se siente ofendido, pero los medios de prensa, en su gran mayoría, fueron articuladores del golpe. La Fiscalía de la Nación, con la nefasta Patricia Benavides, el señor Caviar Colchado, es decir, se prestaron todos ¿para qué, Pancho? Se prestaron todos para no reconocer el voto popular y el mandato del pueblo. Pero el voto sí estaba reconocido. En la Constitución, como tú bien conoces, también establece que el Congreso puede vacar al presidente si considera que tiene incapacidad moral. Sí. Entonces, ¿no saca su facultad del Congreso de determinarlo? Sí, todo lo que tú quieras, Pancho, pero es realmente poco serio poder ser constitucionalistas bajo un régimen en donde no solamente la Constitución fue totalmente amañada, fue cambiada. Recordemos el Tribunal Constitucional cuando se refiere a las cuestiones de vacancia, es decir, le otorgaron al Poder Legislativo, le fueron otorgando en ese camino nefasto que significó ese año y un poco más de gobierno popular, le fueron dando todos los poderes, absolutos poderes a un Congreso que ya demostraba que, Pancho, hay que reconocerlo. Pero la vacancia por incapacidad moral existía desde antes. Sí, pero escúchame, entonces, ¿era incapacidad moral ponerse un sombrero? ¿Era incapacidad moral ser un hombre del pueblo? Incapacidad moral fue el caso de Petroburgo, el caso Puente Tarata, ascensos irregulares, caso Gabinete de la Sombra, caso Anguía, el plagio de tesis. Pancho, ¿No es eso suficiente? Pancho, dime una cosa, no hay que ser abogado para esto. De todas esas tesis absurdas y chifladas, ¿cuál ha prosperado? Dime tú. Dime la justicia peruana es lenta. No se ha demostrado que Colchado, el mismo gran héroe para los caviares, ya dijo lo que tenía y era evidente, que se prestó
para forzar lo que era el asedio contra Pedro Castillo? ¿Acaso Patricia Benavides, ya la desaforada fiscal de la Nación, no es evidente que ella asume y logra construir un, ¿cómo le llaman? Este equipo especial contra la corrupción del poder con la única finalidad de perseguir a Pedro Castillo y a sus aliados? ¿Para qué? Yo no estoy en contra de la investigación. Pero eso es evidente si es que quieres que sea evidente. Es que no, pero dime. Pero, ¿acaso el señor no se reunía en Zarratea de manera clandestina? Yo no sé si se reunía clandestino o no. Bueno, las imágenes dicen que sí, bueno, ¿no? ¿Y por qué no podía reunirse en Zarratea o reunirse en el Golfo o reunirse en el Club Nacional? No puede tener reuniones. Porque a lo mejor no lo dejaban presidente. entrar al Club Nacional por racistas y clasistas. No, porque el señor no puede reunirse, no puede tener reuniones como presidente fuera del Palacio de Gobierno. Pero escucha. No puede, eso ahí es ilegal, pues. Bueno, eso ahí demuestra su sí, falta de moral, que es la causal justamente para querer causa, vacarlo. La causa que siempre quisieron buscar. Si Pedro Castillo hacía un picnic en Palacio de Gobierno, era pues, No, si hubiera hecho un era picnic, pues habría sido una bonito. costumbre indígena que era imposible en el patio ¿Por de qué? Pizarro. Pero en el patio de Pizarro no podía tener un picnic. Lo que tú estás haciendo consiste en continuar con esa teoría de la victimización. No, Es que decir que como es un señor 70 del pueblo... muertos son víctimas de esta dictadura. Un momento. 70 muertos. Estamos hablando de Pedro Castillo, no estamos hablando de pero la Dina Boluarte. consecuencia del golpe son 70 muertos. Estamos hablando... Entonces sí fue un golpe. Pero el golpe de la derecha, por supuesto. Ah, de la derecha. ¿Pero qué vivimos, Pancho? ¿Cómo? Vivimos No, una pero un dictadura momento, de la un momento. A derecha. ver, ¿qué cosa fue lo que leyó Pedro Castillo el 7 de diciembre? Un discurso. Un discurso. ¿Y qué decía ese discurso? ¿Qué cosa? ¿Defender el voto popular? No, decía que cerraba el Congreso, que cerraba el Poder Judicial, que Sí, cerraba el Tribunal fue una Constitucional. intención. ¿Cuál fue la intención? La intención era decir, tenemos que recuperar y tenemos que defender el voto popular. No, pero si quieres cerrar todos los poderes del Estado y solamente quedar poderes en un que ya estado de estaban excepción, eso es un Pancho, golpe de ya Estado. Pancho, ya está- ¿Secuestrado por quién? ¿Pero cómo que por qué? ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Cómo que Por los que secuestrados? han gobernado este A país ver, durante acá- 200 años. ¿acaso, y ponen acaso a los los mochasueldos, congresistas... y ponen a Ya, mochasueldos. pero esos congresistas que tú mencionas, así es. ¿fueron autoconvocados o fueron elegidos democráticamente por el pueblo? Seguramente por voto Exactamente, por el voto popular que popular. tanto tú estás Pero mencionando. ¿pero para qué fueron elegidos? Para representar a las ¿Pero personas. para representar al pueblo o representar a la CONFIEP y Para- representar a los grupos a ver, de poder? Pero fueron elegidos, fueron traidores también. fueron elegidos ¿Pero democráticamente. fueron traidores? ¿Por qué traidores? ¿Pero cómo que no? ¿Por qué sí? ¿Pero cómo ¿Pero que no? cuáles son las evidencias que ¿Pero demuestras? cuál es la evidencia que tenemos? Bueno, un entonces, entonces tenemos si a un son traidores, presidente constitucional los secuestrado peruanos en deberán Barbadillo? no votar por ellos en las próximas elecciones. Pero sí Ah, y votaron nos por pasamos ellos, la vida pero matando sí gente. pasaron por ellos, pero no estamos hablando de lo que ha pasado después de Pedro Castillo, estamos hablando justamente del juicio oral de Pedro Castillo que comenzó ayer, que es justamente por el golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre de 2022. Es por el que- supuesto golpe no. de Estado. A ver, supuesto golpe de Estado, Claro, aún no insistes somos con jueces, eso. ¿no? Muy bien. El señor Pedro Castillo, y tú has retuiteado, él ha puesto un comunicado donde él considera que la razón por la cual ampara un poco el discurso que mencionó el 7 de diciembre es amparado en el artículo 43 de la Constitución, que dice que nadie tiene o que existe el derecho a la insurgencia, ¿no es verdad? Sí. Bien, el derecho a la insurgencia solamente está facultado para los ciudadanos, para la sociedad civil, no para un presidente en funciones. Así que el señor Pedro Castillo desconoce de la Constitución o a alguien que lo haya apoyado legalmente está desconociendo, porque ese artículo solamente es para aquellas personas que no son funcionarios públicos, para la sociedad civil. Él se estaba presuntamente rebelando ante un poder cuando él era el poder ejecutivo. Pedro Castillo se sacrifica un 7 de diciembre de 2022 como presidente constitucional de la República, no solamente por la cárcel de su familia, por su cárcel injusta, sino por lo que ya se anticipaba, Pancho. ¿Qué se anticipaba? Pero ¿qué estamos viviendo hoy, Pancho? Dime, a ver, vamos a olvidarnos un poco de las cosas que podemos No, tener en contra. quiero ¿Pero qué quiero vivimos conocer hoy? cuál es tu Vivimos teoría un acerca de lo país- que Pero vivimos. vivimos un país que instrumentaliza la justicia. Vale, mira, en algo coincidimos, ¿ah? Yo sí Existe considero que hay una fuerza caviar, politización de la una fuerza justicia. caviar que va de la mano en esa pugna de Yo sí capturar el considero Estado. que hay En una eso coincido politización contigo. de la justicia, efectivamente, eso sí coincidimos. Entonces, Pero- ¿eso es democrático? Muy bien, a ver, que sea democrático no es un tema, pero No, es lo más importante que sea lo que tú democrático, estás pues, mencionando es que hay dos tipos de ala distintas, porque por un lado tú criticas al Congreso, que según tú está representado por la derecha, pero por otra parte que criticas al Poder Judicial o al sistema de justicia que está capturado por los caviares. Entonces, ¿quién fue el que vacó a Pedro Castillo, según tú? ¿Quién fue el que empujó a Pedro Castillo? Es que... ¿La derecha o los caviares? No, pero escúchame, hay una pugna de poder.
Hay una pugna de poder. Y eso es constante en todos los países. Pero no, pues. Hay una pugna democrática que debería ser la que se respete y la que se aliente. Pero, no la pugna de que yo tengo a mi colchado, no la pugna que yo tengo hasta mi cardenal por otro lado. Es decir, bien. Esas pugnas son compradas, De acuerdo. esas pugnas son a sueldo. Pero vayamos, Eso no es democrático, pero vayamos Pancho. al caso, al juicio oral de Pedro Castillo que ha comenzado el día de ayer. Bien, ha llamado la atención que el señor apareciera sin abogado. Ajá. Tú en algún momento fuiste su abogado y dijiste que por razones personales te habías separado de él. El señor ha tenido más de 30 abogados en los últimos, ¿cuánto? 2 años y pico. ¿Por qué es que el señor cambia tanto de abogado? Bueno, eso es un tema ya muy personal. ¿Cuál es? Pero tú, como habiendo sido su abogado y habiendo dicho que lo conoces muy bien en el tiempo que él fue presidente, ¿cuál es la teoría que puedes esbozar? Bueno, sí, creo que tengo una teoría que puede ser válida, aunque es propia. Pedro Castillo puede haber cambiado N veces de abogado porque es difícil, Pancho, tener una estrategia legal, te hablo ya desde, me abstraigo de lo político, voy a ser solamente jurídico. Es imposible poder sostener una estrategia legal cuando no hay democracia y equilibrio de poderes en un país donde el poder judicial o el aparato judicial está infestado, tanto por fachos como por caviares. Pero como un abogado, yo estudié no para ir a hacer discurso político, yo estudié para sustentarme las leyes. Sí. Pero ¿cómo hace si los operadores de justicia ya no son operadores de justicia democrática, sino responden a intereses políticos? ¿Y es más fácil defender a un presidente si se cambia de abogado 30 veces Es que no, o una pero vez? ya depende del patrocinado. ¿O será acaso que los abogados lo abandonan porque no ven esperanza de que el señor pueda salir libre? Yo no creo que sea un abandono. En mi caso jamás lo abandoné. Yo sigo visitando al presidente y sigo leal. Pero más que al ¿Y presidente... por qué no eres su abogado todavía? ¿Por qué no soy su abogado? Porque él escoge a sus abogados. Yo no me impongo. Ah, como él otros. no te quiso a ti. Pero no, en su momento nosotros vimos que la estrategia que yo tenía en esos momentos no estaba convencida para él. Y es normal, Pancho. O sea, acá nadie viene a imponer. Eso es propio de otros grupos. Acá no se impone. Acá se conversa. Acá se decide. ¿Quién decidió separarse de quién? Bueno, pues eso... ¿Él de ti o tú de Mira, él? pues no quieres que te cuente las historias No, pero yo quiero, secretas. la gente quiere saber para saber. Pero es pero eso ya es es como chisme, quién. pues. Bueno, ¿Quién te el pidió? chisme Ya, también pues. es parte. Es como quién terminó con quién para saber, No, acá digamos. nadie terminó. Acá somos leales a la democracia y al pueblo. Pudimos tener alguna diferencia en estrategia, pero eso se supera. Tanto superado está que al presidente yo lo he visitado y le sigo dando muestras no solo de lealtad, sino de convencidos estamos que vamos a volver. Pero a no ver, volver el por señor volver, sino volver junto al apareció pueblo. ayer sin abogado, Así es. demostrando que o no tiene mucho conocimiento de la causa o que nuevamente sus abogados lo han abandonado. No, él no lo ha abandonado. Él mismo ha puesto, digamos, en evidencia que Ya. él ha decidido apartar a todos sus abogados porque no los quiere hacer parte de lo que es una farsa. No quiere hacer parte a abogados que han estudiado en este Perú para usar de la ley su mejor estrategia, no pueden hoy, digamos, hacer ese ejercicio democrático. Entonces Pedro Castillo, el presidente, lo que hace es, señores, aquí estoy yo ante una condena anunciada, una muerte anunciada. Entonces, ¿para qué necesito yo abogado? Al contrario, voy a ayudar a normalizar o a justificar lo que se pretende contra mí. Entonces hay que respetarle ese derecho, Pancho. Bueno, tú sabes que el derecho al silencio igual es otro de los derechos que hay, ¿no? Pero parece que se estuviera él mismo autoflagelando o ya escribiendo su futuro, porque si no tiene un abogado y él mismo no tiene conocimiento de causa en materia legal, no tiene por qué tenerlo, no todos son abogados, ¿cómo va a defenderse? El juicio tiene que comenzar, tiene que continuar. El juicio ya comenzó, Pancho, y eso es bueno también saberlo. El Estado y la Sala ha sido correcta. Además, no tenía otra opción la Sala, le ha puesto un abogado de oficio. O sea, la Constitución, la ley en el Perú, bueno, en los países democráticos, aunque este no está lejos de eso, obliga al Estado a que si tú no tienes abogado, te tiene que poner uno. Entonces, Pedro Castillo va a tener un abogado. El tema con Pedro Castillo es que él ha manifestado que no se va a entregar o no va a normalizar lo que él considera un juicio político. Y él considera que la sentencia no va a ser ajustada a derecho, sino ajustada a manuales políticos. Entonces, él tiene todo el derecho de denunciarlo.
Él se considera presidente de la República, él se considera vacado. ¿Tú consideras que es presidente de la República? Yo considero que el pueblo eligió con un voto y no se le respetó. Pero Si también eso- eligió el Congreso que decidió vacarlo. Sí, ¿Por qué debemos respetar el voto de un lado y no del ¿quién otro? traiciona? No se trata de... ¿Cómo que o sea, traiciona? pero Pedro por Castillo favor. traicionó al pueblo cuando ¿Cómo? decidió cerrar el ¿Cómo? Congreso, el Poder Judicial y el ¿Cómo? Tribunal Constitucional. ¿Pero cómo? Eso es una traición. ¿Eso es traición? ¿Cómo que no es traición? Eso es traición. Eso es traición teniendo un Es Congreso traición. con 98% de que le dice lárguense, o otros más radicales dice ojalá se hubiese incendiado antes que lo de ayer. Eso lo decían a partir de 98% de la población, después de Pancho. eso. Pero Y- Pancho, eso el no ocurría Congreso, tú antes. me dices que gozaba de legitimidad. ¿Y Pedro por lo Castillo menos, sí gozaba de pero legitimidad? por favor, por supuesto. No, y mira no, la no, no. diferencia. A ver, y en todo caso, ¿la legitimidad le quita acaso la capacidad al Congreso de legislar? No, no le quita. El Perú Entonces, sigue andando, lamentablemente bajo un El régimen Congreso tiene la dictatorial, pero sigue capacidad de andando. continuar legislando como es materia de sus funciones a pesar de la legitimidad que tenga o no. Seguro. Entonces, ¿por pero qué la cuestiona la democracia legitimidad no del- se mide solamente por un voto y un me tapo los oídos y me cierro los ojos. Pero tú estás Tiene defendiendo que- a Pedro Castillo por el voto y me Pero tapo por los oídos supuesto, igual. Pero un voto que no fue reconocido por la derecha. ¿Cómo que no? Pero escúchame, Pancho. Si hemos tenido pero- un año y pero, medio de Pancho, presidente Pedro Castillo y él es el presidente Pedro Castillo. Pero Pancho, pues, seamos bastante sinceros. Seamos sinceros, Pero él es que- hizo es un que no golpe puede- de es que- Estado es que y tú... a mí me sorprende cuando quieren ser legalistas para algunas cosas, quieren ser democráticos para algunas cosas, Ya. pero cuando se trata de lo evidente... ¿Cuál es lo cuando- evidente? Lo evidente es que Pedro Castillo fue un gobierno asediado incluso, y en esto no me dejas mentir, Pancho, porque bueno, nos remitimos a la historia ya escrita y no solo por nosotros, en donde antes de que Pedro Castillo jurara por esa constitución y por ese mandato popular, ya era Pedro Castillo el terrorista, Pedro Castillo el analfabeto, los grandes titulares, pero no solo de los panfletos, medios de comunicación, sino los grandes titulares o los grandes carteles en San Isidro, Miraflores, Sí. el comunismo, nos quitarán todo, Dios mío, Bien, dime si eso no fue un Ven, asedio. remitámonos entonces a la historia también. Pedro ¿Ah? Castillo era parte de un partido marxista, leninista, mareteísta. ¿Es eso no comunista o no? Pero escúchame, Uno, pero ¿eso es escúchame, comunista o no? ¿Pero tú leíste el plan de gobierno? El partido Perú Escúchame, Libre. Cipriani el es un partido- cardenal, pero Cipriani para ¿Pero mí... qué tiene que ver Cipriani No, acá? es que él No, se no, basa, no, no, él no. se basa por la A iglesia. ver, tú acabas de decir que remitámonos a la historia, Sí, pero remitámonos tú a la no puedes historia. leer un manual. A ver, Tú tienes Pedro que leer un Castillo plan de era parte, gobierno. Pedro Castillo no tenía plan de gobierno, ¿Pero cómo que no tenía tenía plan de solamente gobierno? diario. Mañana te lo Tenían comparto. solamente diario. No. Tenían solamente diario. Te puedo, apostamos que había un plan de A ver, gobierno. inicialmente había solo un diario en la primera Ah, vuelta. Si en la todo segunda empieza vuelta con ideas sí, y sí, se en la va segunda plasmando. vuelta hicieron un plan de gobierno, está bien, pero en la primera vuelta solamente había un ideario Ya. que decía que era un partido marxista, leninista, mariateísta. Sí. Eso lo configura Sí. como comunista. Y los chinos Entonces, son maoístas. Y bien, los chinos pero son maoístas y vámonos hacemos a negocio con los remitirnos a la chinos, historia pero con del una Perú. alegría, Estamos en el pero Perú. increíble. Y luego, acerca Ah. de que era terrorista, el señor ¿Es ter- se no, jun- no, ser marxista el es señor- terrorista? No, tú No, has diferenciamos. mencionado terrorista y yo te voy a explicar por qué se decía que era terrorista. ¿pero por qué? Porque el señor se juntaba con miembros del Movadef. ¿El Movadef acaso no es un ¿Alguno ala era politizada? sentenciado? ¿Alguno estaba sentenciado? Algo- No, te pregunto. Era, O sea, tú me puedes decir, se con- ¿Era el Movadef o no era el No, Movadef? no, pero El Movadef es el brazo a lo político que de Sendero voy, Luminoso. A lo que voy. No. Dime con qué andas y te diré quién eres. Entonces, eso, Escúchame, podrá estar al filo, pero no somos capaces nosotros de decir que se reunía con terroristas, pues Pancho. pero si se Eso no reúne es con justo. miembros del Pero Movadef eso no es justo. y el Movadef es el brazo político de Sendero Luminoso. Pero eso es una interpretación No, ideal. eso es una interpretación judicial, que Pero el Movadef ¿dónde es un están los brazo sentenciados por político. terrorismo que se reunía Pedro Castillo? Si el Movadef se conoce que ese brazo político de No sé, Sendero pero yo Luminoso. puedo conocer que el Opus Dei es el brazo de los más oscuros No, de la no, Iglesia pero Católica, pero ¿según yo tengo quién? amigos ¿Según quién? que no... Bien, ¿Ah? según el Poder Judicial, desbarató al Movadef por considerarlo que el brazo político de Sendero Sí, Luminoso. pero eso no. Lo declaró ilegal. No. Entonces, no. ¿cómo que no? ¿Por qué no? Escúchame. Entonces, decir que el señor se reúne con terroristas no es alejado a la verdad. No, que sí es alejado de la verdad. ¿Pero por qué? ¿Qué A ver, son? ¿Santas palomitas los no, miembros del eso Movadef? es una interpretación personal. Bueno, por eso Pero mismo, yo no los te medios digo, de comunicación tú empiezas también a tienen la decirme, facultad de hacer interpretaciones personales. Pero las hacemos siempre. Bueno, pues, pero tenemos que ser estás, más tú estás tenemos que ser criticando a los medios de responsables. comunicación que decía que se reunía con terroristas. Sí. Y luego sobre lo analfabeto, ¿tú consideras que Pedro Castillo es una persona elocuente, con buena dicción, con una capacidad intelectual alta? Yo considero que es un profesor que tiene la costumbre que tienen millones de seres humanos que viven lejos de la capital y lejos de la modernidad
y que se ha forjado con esfuerzo para representar a lo que hoy le toca a esta patria ser representada. Pero por es una gente persona del pueblo. elocuente e inteligente. Mira, si ¿o no? sabe francés, yo he visto, no estoy hablando a un de señor francés, que sabía ¿o no? francés y sabía inglés y se metió Me un tiro en la parece- cabeza. me parece- y se metió un tiro en la me cabeza parece y muy se bien. levantó el Perú. Me parece y se muy levantó bien. el Perú. Me parece muy bien porque tengas ese esas conocimiento, cosas me pero parecen muy no. clasistas y racistas. Clasista, ¿por por qué clas- supuesto. No, no, no. Porque A tratamos ver. de verlo a Pedro Castillo como qué. ¿Como qué? ¿Por ¿Como qué el señor, por qué el señor no daba pues, entrevistas? No, pues. ¿Por qué el Eso no es- señor eso no no es daba cristiano, entrevistas? eso no es cristiano. No, no, es que tú estás nuevamente Es que no, tú yendo me a la dices, victimización. ¿te parece elocuente? ¿Te ¿Te importa parece la elocuente? elocuencia o te Por importa que sea supuesto. ladrón? Lo que ¿O ti- te importa que nos levanten importa carretilla esta todo, patria? importa O todo. como Fujimori, Pero lo el que los criminal peruanos asesino, quieren es no. un presidente que tenga la capacidad No, de queremos comunicar un presidente que sea honrado y que y que luche por también el tenga pueblo, la ¿no? capacidad de comunicar. Vuelvo a repetir. Pero que sepa Castillo decía francés. disparates Yo y prefiero medios. que sea del pueblo y que sea honrado a que sepa francés, que sepa inglés, que sepa griego. No. Eso no. Eso Ya, no. no tiene que ver una cosa con la Pero otra. tú la estás poniendo, pues, Pancho. No, pues tú estás diciendo que lo criticaban a él de analfabeto. El señor no ha demostrado tener Ya, una, pero eso una es capacidad de analfabeto. comunicación. O sea, ¿cómo tenemos que ser para ti el presidente? ¿Cómo tiene que vestir Yo un no presidente? yo no ¿Cómo soy. tiene- no, pero por eso hay Yo- que ponerle no, reglas. Tú estás al presidente de criticando a la República. prensa que Puede decía usar que él era sombrero. analfabeto, que use el sombrero que le dé la gana. Ah, no, pero ¿no te acuerdas tú? ¿Qué cosa? ¿Cómo se burlaban los grandes titulares? Y se van Qué a falta burlar de de, respeto, y se van a Toledo burlar con el cardenal y se con van a sombrero. burlar de todos los candidatos de la prensa. No, Se van a burlar de Pancho, todos los candidatos. Pancho. Es parte de la caricaturización. Pancho. Y si él es una persona que quiere ser presidente, tiene que tener un poco de No, correa. eso no es correa. Eso Tiene no que es tener correa, correa, eso tiene es que fal- tener cuero de eso chancho. eso es racismo y clasismo. No es confundamos. racismo y clasismo. No todo es racismo y confundamos. clasismo. Tú tal vez no, pero el A ver, la contexto- mayoría de este país no es blanca. Entonces, acusar que el Perú está siendo racista es un poco irracional. No, es que el racismo no es solamente el blanco contra el indio, como se le suele ver. Entonces, el racismo puede ser hasta de racismo idas y vueltas. Lo que tenemos que evitar son las frases, Pancho. ¿Qué frases? Lo que, por ejemplo, mira, no nos piquemos, pero tú partes diciendo de que yo dije, por analfabeto. Analfabeto no es un tema racial ni racista, ni clasista. Es una condición Pero de tú una has dicho que persona... es porque es racista y pero de clasista. una persona que no sabe leer ni escribir. Eso es un analfabeto. Sí. Aunque existen los analfabetos funcionales y conozco a muchos. Pero bueno, a lo que voy, Pancho, es que luego tú de eso dices, pero era analfabeto, o sea, tratando de justificar. Yo no he dicho que era analfabeto, elocuente, yo estoy pero diciendo elocuente, que pero no la era ni elocuencia muy te elocuente importa. ni mucha Dime, dicción. ¿te importa la elocuencia? Dime la Para, verdad, a ver, los peruanos necesitamos un presidente a quien podemos escuchar. No. O el señor puede necesitamos no hablar. Un presidente que también, no robe, también, un también. presidente que no se venda la Y el confianza, maletín de los 25.000 dólares en Palacio de Gobierno. Necesitamos eso. Yo prefiero un presidente que coma cuy en Palacio de Bien, Pizarro. acerca, pero no que acerca esté, pues. justamente de eso. Recientemente tú te has adherido al partido Podemos Perú. Así es. ¿Por qué has elegido Podemos Perú como un partido político? ¿Por qué? Porque estamos ante una situación, Pancho, de que hay varias formas o tenemos varios caminos de recuperar el paso democrático. Se vienen las elecciones de 2026. Es increíble que de alguna manera tengamos que soportar ir a un proceso electoral cuando todo fue víctima de un proceso golpista de la derecha. ¿Pero Pero por qué tenemos Podemos? que ser pragmáticos. ¿Pero por qué porque Podemos? Podemos es una plataforma democrática. Porque con Podemos, y eso es muy interesante, lo conversaba con Fabricio en la salida, y creo que contigo podemos coincidir. A ver. ¿Tú tienes una finalidad de patria? Sí, Y creo yo- que yo- todos los peruanos tenemos una finalidad. Pero la patria, ¿no es finalidad de verdad? patria para ti es vivir con dignidad. Pero, No, la es que pregunta que es por qué es que- Podemos. pero Te preguntan por es qué que- Podemos, por qué es diferente a Perú Libre. Hay una Porque es difer- diferente, por supuesto. Entonces, Pero- ¿qué ha pasado en el último año como para pero que yo tú no soy tengas de ese- Perú Libre. ¿Cuándo he sido yo Perú Has Libre? defendido a capa y espada a un presidente de Perú Libre? No, pero diferenciamos, pues. O sea, el tema del Partido Perú Libre y el tema del presidente, además, más que defender al presidente Pedro Castillo, es defender el mandato ¿No te popular. preocupa el hecho de que Podemos Perú tenga una investigación por presunta organización criminal y el lavado de activos, por No, el no me caso de los preocupa, gángsters de la no me política, preocupa porque la- aportes ilegales de empresas brasileñas, Ya. inclusión de Telesuper en Te investigaciones? voy a decir por qué no me preocupa. No me preocupa. Acaba de decir que necesitamos un presidente que no sea ladrón, que sea Sí, pero honesto. de- Todo esto ya. acá no te preocupa. Mira, yo renuncio a Podemos Perú en este instante si tú me demuestras una sentencia contra el doctor Pepe Luna. Pero demuéstramela. Ya. Pero demuéstramela. ¿Tiene sentencia? No, pues. porque Tú me hablas tú de que criticas, Odebrecht, tú tú me hablas de criticas que- también a la derecha y dices No, que todos son no, corruptos y pero malos, no, pero pues. ¿hay sentencia acaso? Pero no voy a responder con otra pregunta. O sea, no, pero el tema concreto es, tú me preguntas por qué estoy en Podemos Perú, Sí. porque es una plataforma democrática, porque este país, hasta que no cambiemos esa constitución, que tiene que ser cambiada, necesitamos llegar a un congreso para ejercer poder de verdad. ¿Pepe Luna quiere el cambio de constitución?
Yo no sé si Pepe Luna, pero Pepe Luna sí critica el autoritarismo económico y creo que somos todos testigos cuando enfrenta, ¿a costa de qué, Pancho? A costa de esto mismo, de todas esas denuncias. Porque cuando tú me hablas de ese rosario de denuncias, yo te puedo decir que Pepe Luna también es víctima de la instrumentalización de la justicia. ¿Por qué? Si tú le dices a la CONFIEP o le dices a Interbank o le dices, vamos a hablar de las 15 familias, y no porque seamos revolucionarios, sino porque es la realidad. Si tú te enfrentas a ellos, te sueltan todo, Pancho. Te sueltan literalmente los perros, como se dice. Entonces, el doctor Pepe Luna es un hombre que viene enfrentando el autoritarismo económico. Yo puedo tener muchas diferencias con él, pero también tenemos coincidencias, por eso iba a eso. Si Pancho me dice, Raúl, yo tengo como propósito de país que todos vivan con dignidad, entonces yo te doy la mano y lo único que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo cómo llegamos a eso. Sí. Pero si el fin es el mismo, ya lo tenemos resuelto, Pancho. Esas 15 familias que mencionas, una propuesta tuya sería quitarles las propiedades que tienen. No, pero esa es una locura. ¿Qué voy a hacer yo con un banco, con una pesquera, no con tú, una pero mina? el Estado, como ya ha pasado antes pero con es que no gobiernos va a ser autoritarios. Eso. Pero ¿por qué Pero tenemos... la crítica entonces a la riqueza de las familias, es ¿a dónde está? Tiene que haber una distribución más equitativa. Y para distribuir hay que quitar, ¿o no? Para distribuir hay que quitar. Pero ¿cómo? Para distribuir, ¿cómo se distribuye? ¿Quitando? ¿O cómo? ¿Pero por qué le hablas de quitar? Entonces, el pueblo pero que sufre, ¿no le quitan? ¿No le quitan dignidad y oportunidad al pueblo que sufre? A los niños con anemia no le quitan la posibilidad de vivir. Ya hay impuesto a la renta que es progresivo. No, ¿sabes cuánto deben estas familias? ¿Cuáles son sus cargas? Más que sus cargas. Bueno, pues, ¿por qué no decirlo? Están los Roque Benavides, están los... ¿Cuánto deben? Pero deben a la SUNAT. ¿Cuánto debe López Aliaga sin ser de las 15 familias? 53 millones de soles a la SUNAT. Pero si yo le debo a la SUNAT 15 soles, me embarga mi cuenta. Entonces hay una desproporción entre un Estado que protege o se usa para las 15 familias y otro Estado que a mí, al particular, al profesional, no sé cómo andarás tú con la SUNAT, hermano, si le debes un sol, te clava la cuenta. Entonces, esas cosas tienen que cambiar, pues, Pancho. Bien, ¿O no crees que deben cambiar? Sí, considero que deben cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Ahí estamos de acuerdo pues, en una cosa, por lo menos. Bien, Raúl Noblecea Olechea, Pancho. político y abogado de la ex premier Betsy Chávez. No tuvimos la oportunidad de hablar de Betsy Chávez. Ya será para otra oportunidad. Gracias, Muchas Pancho. gracias, Raúl. Un abrazo. Un placer.